El tema de hoy en el Evangelio de Mateo tiene el título de la familia de la fe. Así que fijaros el título que le he puesto a este pasaje de la Biblia que encontramos en Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Vamos a acabar ya el capítulo 12 de nuestro estudio de Mateo con este tema que tiene como título la familia de la fe. Y vamos a ver allí lo que ocurrió en esta ocasión en la vida de Jesús que nos relata el Evangelio. Está en Mateo, pero también lo podéis leer en Marcos y en Lucas. No vamos a leer en Lucas, pero sí os voy a pedir luego que vayáis un momento a Marcos capítulo 3. Pero por ahora vamos a leer Mateo, que es nuestro texto, en el capítulo 12, versículo 46. Y dice así la palabra del Señor. Mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a irnos un momento a Marcos capítulo 3. En el pasaje paralelo a este, porque nos va a ayudar a entender el contexto. Es importante lo que dijo Jesús, es importante cada frase de las que dijo Jesús en Mateo, o que relata Mateo, pero tenemos que irnos a Marcos capítulo 3 porque tenemos que entender qué era lo que rodeaba a Jesús en aquel tiempo cuando dijo estas palabras, porque no podemos sacarlas de su contexto, como lógicamente entendéis. Marcos 3 empieza con el milagro del hombre de la mano seca. Jesús cura a un hombre y después de aquel milagro nos dice el versículo 6 que Jesús estaba en el punto de mira de los fariseos y de los herodianos, dos grupos de personas, dos grupos políticos de aquel tiempo que estaban enfrentados más o menos entre sí, pero que se unieron para ir contra Jesús. Y dice en 3:6, estamos en Marcos, que salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Es decir, dos de los partidos que había en aquel tiempo se juntaron para destruir a Jesús, ni más ni menos. Es que si no leemos estas cosas no entendemos por qué su madre y sus hermanos iban en busca de Jesús. Es por eso por lo que tenemos que leerlo. También se nos dice en el versículo 20 que Jesús se estaba moviendo en aquel tiempo entre una gran multitud de personas. Aquí hay personas que entienden de seguridad y cuando una persona que está amenazada se mueve en medio de una multitud, aquello es terrible, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, hay que hacer una vigilancia especial porque es una persona especialmente vulnerable. Y dice en 3:20, de aquí de Marcos también, que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Así que Jesús amenazado, muchísimas personas, que no se podía manejar aquella multitud, y dice en el versículo 21 que cuando lo oyeron los suyos, aquí dicen los comentaristas que no se refiere exactamente a la madre y a los hermanos, sino que son parientes de Jesús, personas que le conocían, y que viendo la situación, que por eso quería hacer el contexto, viendo la situación, Jesús está siendo amenazado, se han juntado contra él, le quieren destruir, hay muchas personas, no podemos manejar esto, y dice que cuando lo oyeron los suyos, aquellos parientes, aquellos cercanos a él, vinieron para prenderle. Es decir, querían convencer a Jesús para que se quitara de allí en medio, se fuera a su casa, se encerrara
y nadie le pudiera alcanzar, ¿verdad? Y dice que estaban dispuestos incluso a llevarlo por la fuerza. Eso es lo que significa aquí, prenderle. Estaban dispuestos hasta a usar la fuerza para que Jesús se fuera con ellos. Al final, en el 3:31, dice que vienen después sus hermanos y su madre. En todo ese contexto, al no poder prenderle a aquellos parientes suyos, vienen después sus hermanos. Jesús tenía hermanos y hermanas, y su madre. Y bueno, ya quizá no vienen dispuestos a llevárselo por la fuerza, pero sí a intentar convencerle, a intentar avisarle de aquel peligro para que volviese a casa. Hijo mío, no sigas con tus predicaciones, porque te están buscando, han confabulado, están pensando mal contra ti, vente a casa, quítate de en medio. Creo que es algo muy lógico, ¿verdad? Es lo que nosotros haríamos con cualquier familiar nuestro si nos enteráramos de que le están persiguiendo. Pero, una vez más, nos sorprende Jesús, una vez más. Muchas veces, ¿verdad?, lo hemos dicho, al estudiar el Evangelio nos deja que nosotros decimos, Señor, ¿cómo puedes reaccionar así? Frente a esta iniciativa de su propia familia, una iniciativa hermosa, una iniciativa loable, una iniciativa buena, de quitarlo de en medio y poder llevarlo a casa. Jesús contesta y vemos su actitud en diferentes puntos que vamos a expresar para que lo podamos comprender mejor. ¿Cuál fue la actitud de Jesús frente a su madre y frente a sus hermanos, que estaban en la puerta esperándole a que terminara el mensaje y se fuera con ellos? Y ahora ya vámonos a Mateo de nuevo. Así que otra vez Mateo, si habéis dejado el dedo puesto, Mateo capítulo 12, vámonos a nuestro texto en el versículo 46. Una primera consideración que hemos de tener en cuenta aquí, y es que frente a lo que su familia estaba dispuesta a hacer y frente a la visita de su madre y de sus hermanos, en primer lugar, Jesús no permitió que la presencia de su familia carnal interrumpiese su ministerio. Eso es algo que tenemos que tener claro. Porque Jesús lo tuvo claro desde siempre. Tenemos un incidente en Lucas capítulo 2, cuando Jesús tenía solamente 12 años. Y al salir del templo, sus padres marchan y él se queda hablando con los doctores de la ley, discutiendo sobre cosas, y los doctores de la ley estaban asombrados de la sabiduría que tenía un niño de 12 años. Y sus padres se dan cuenta en el camino de que no estaba y vuelven, y María toma la iniciativa y habla delante de los doctores de la ley y delante de su hijo Jesús y le dice: hijo, que tu padre y yo te hemos estado buscando. Y Jesús les contesta, Lucas 2:49, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Así que Jesús ya tenía muy claro desde el principio, desde que tuvo uso de razón, que los asuntos de su familia carnal, si podemos llamarlo así, no debían interferir en su ministerio que el Padre le había encomendado. Ahora, que se presenten tu madre y tus hermanos, ya con tu madre ya es suficiente, pero que se presenten tus hermanos y tu madre y digan que quieren hablar contigo, el decirles lo que Jesús les dijo, en aquellos tiempos estaría muy mal visto. Incluso en estos tiempos, ¿verdad? Si va nuestra madre a hacernos una visita, a mí ya no puede hacérmela, pero es tu madre. Lo que estés haciendo, pues lo dejas. Y viene a advertirte, viene a hablarte. Tienes que hablar con tu madre.
La sola presencia de esa madre en aquellos tiempos haría que un hijo dejase todo lo que estuviese haciendo, cualquier ocupación, y se acercara a ella para escucharla, porque lo contrario sería deshonrarla. Sin embargo, en la mente de Jesús no estaba ni deshonrar a su madre, ni despreciar a sus hermanos, ni a su madre. En la mente de Jesús había una prioridad, que la hemos dicho antes: el ministerio que el Padre le había mandado. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y aquí ya establece un orden en las prioridades. Lo primero son las cosas de Dios. Eso es importante para entender, que es de lo que vamos a hablar hoy, de la relación que tenemos que tener con la familia de la carne y lo que es la familia de la fe. ¿Vale? Eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el contacto que nosotros tenemos que tener? ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos que tener con nuestros familiares que llevan la misma sangre que nosotros? En segundo lugar, cuando Jesús dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Vaya respuesta también, ¿eh? Vaya respuesta también. Jesús nos está enseñando con esta pregunta-respuesta que para Él el parentesco espiritual es un vínculo más fuerte que los lazos de la sangre. Hermanos, hay personas que esto no lo ven. Van a este texto y dicen: a mí el texto no me dice nada. A mí el texto lo que me dice es que tengo que querer con locura a mi hijo y que tengo que querer con locura a mis padres y que los demás van en segundo lugar, aunque sean creyentes. Hay personas que leen este texto y lo interpretan de esa manera que yo he dicho. Pero lo que Jesús quiso decir cuando preguntó, que Él sabía, y muchos de los que estaban allí también sabían quién era su madre y quién eran sus hermanos, lo que Jesús quería decir, y quería decirnos también a nosotros, a los creyentes del año 2024, es que para Él el parentesco espiritual es un vínculo más fuerte que los lazos de la sangre. Y nos enseña que existe una nueva familia, a la que llamamos la familia de la fe o espiritual. Y lo de la familia de la fe no nos lo inventamos, sino que lo sacamos de Gálatas capítulo 6, cuando dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son esos de la familia de la fe? Son los que han creído en Cristo igual que nosotros, sean de nuestra familia carnal o no lo sean. Son aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo. Son aquellos que están seguros de que van a ir al cielo porque Cristo pagó por sus pecados. Son aquellos que de manera intencional obedecen a la voluntad de Dios. No de manera perfecta, pero sí de manera intencional. Los que se someten a la voluntad de Dios. Esos somos la verdadera familia de Cristo. Eso es lo que nos dice aquí y lo que nos enseña el Señor. En otros textos, porque como he dicho no nos podemos quedar solo con este texto, en otros pasajes Jesús amplía esta enseñanza, esta información que nos da acerca de la familia de la fe. Y nos dicen, y este texto ya lo hemos estudiado aquí, Mateo capítulo 10, dice que los enemigos del hombre son los de su casa. Cito Mateo 10, 36, texto que se ha estudiado ya aquí. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto que Jesús priorizaba los asuntos del reino. Hemos visto que Jesús tenía en cuenta la familia de la fe como un vínculo muy importante, más que la familia carnal. Y ahora estamos viendo que Jesús nos advierte que hay
un rechazo de la familia carnal en muchas ocasiones cuando nosotros nos comprometemos con Cristo. Esto lo entendéis muy bien las personas cuya familia de origen no es creyente. Eso lo entendéis muy bien, ¿verdad? En cuanto uno da un paso de fe y dice, estoy asistiendo a la iglesia, me voy a bautizar, quiero seguir al Señor, quiero asistir a los cultos, lo primero que aparece es la oposición de la familia de la carne, ¿vale? Jesús ya nos lo había advertido. Y no solo que nos lo había advertido, es que Él lo estaba sufriendo. Juan 7:5, ni aún sus hermanos creían en Él. Así que Jesús no está hablando de algo vacío. Jesús está hablando de su propia experiencia. Mirad, en cuanto os comprometáis con las cosas de Dios, vuestra familia de la carne no os van a conocer. Os van a decir que sois unos raros. Os van a poner la vida imposible. Os van a dejar de hablar. Os van a perseguir. Los enemigos del hombre van a ser los de su propia casa. La nuera va a estar contra la suegra, la madre contra la hija, el padre contra el hijo. Los enemigos del hombre van a ser los de su propia casa. ¿Por qué? Porque habéis seguido a Cristo. Jesús nos enseña eso. Pero sigue enseñándonos cosas en cuanto a la familia. Y Jesús completa la enseñanza con Lucas, capítulo 14, versículo 26, cuando dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ni más ni menos. Estamos leyendo Evangelio, hermanos. Evangelio. No estamos yéndonos a otros textos, luego nos iremos, pero estamos leyendo Evangelio. Tenemos que ser muy sensatos a la hora de interpretar estos textos, porque algunos de ellos están dichos con ciertos recursos retóricos, ciertas ilustraciones, ciertos giros, ciertas hipérboles, que si nosotros leemos literalmente, pues Jesús me está diciendo que tengo que aborrecer a mi padre, que tengo que aborrecer a mi madre. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Pero si somos un poco sabios a la hora de interpretar la palabra de Dios, lo que Jesús nos está diciendo aquí no se refiere a odiar a nadie. Jesús no estaba de acuerdo con los delitos de odio. Y desde este púlpito no se predican delitos de odio. Aunque a veces hablemos de textos bíblicos que parecerían que incitan al odio. No lo hacen porque hay que saber interpretarlos. Lo que Jesús habla aquí con respecto a nuestros familiares es que les tenemos que amar menos que a Cristo. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre o a su madre o a su hijo o a su hermano o a su propia vida, no puede ser discípulo mío. Así que cuando pone ahí aborrece, podéis cambiarlo, podéis ponerlo como amar menos. Dicho de otra manera, cualquier amor de este mundo, el que sea, comparado con el amor que nosotros debemos tenerle al Señor, debe parecer un aborrecimiento, debe ser tan pequeño que parezca que estamos aborreciendo a tal persona. Ahora, como decía antes, ¿esto se lo inventó el Señor? No quiero hablar, ¿verdad?, con falta de seriedad ni con falta de reverencia. ¿Esto se lo inventó el Señor? Bueno, ya aparecía en textos bíblicos, no vamos a buscarlos, ¿verdad?, porque se nos va el tiempo. En el Salmo 69, un salmo mesiánico, en los versículos 7 y 9, por si tomáis nota, allí aparece una frase que se refiere al Mesías, al Hijo de Dios. Y dice lo siguiente: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro,
extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa. Vamos a explicarlo esto. ¿Verdad? Estamos en el Salmo 69, 7 al 9, por si lo habéis buscado, pero si no, escuchadme. El ungido de Dios, aquel a quien Dios se había dispuesto para salvar al mundo. Hay una serie de escrituras, hay una serie de salmos que hablan de él. Este es uno de ellos. Y dice, ¿sabéis lo que le va a ocurrir al Mesías? Aquel que el celo de la casa de Dios le va a consumir, es decir, va a ser una persona entregada a la obra de Dios. ¿Sabéis lo que le va a ocurrir al Mesías? Que va a ser un extraño para sus hermanos. Y ya lo hemos dicho antes, Juan 7:5. Ni aún sus hermanos creían en él. No queremos saber nada con este. El hermano mayor, sí, pero yo no creo en lo que él cree. El otro texto que vimos en cuanto a Mateo 10 no es la palabra exacta, o sea, no es un texto que diga Jesús de primera mano, sino que él está haciendo una cita de Miqueas capítulo 7. ¿Sabéis lo que dice Miqueas capítulo 7? En los versículos 6 y 7. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y Jesús utiliza esa última frase para hacernos ver lo que decía Miqueas hace siglos, antes de que Jesús estuviera en esta tierra. Pero para mí, el texto del Antiguo Testamento que habla más claro de esto está en el libro del Éxodo. Así que os invito a leerlo. Tened paciencia, porque vamos a encontrar tesoros allí, tesoros que nos van a exhortar al que os habla el primero y que nos va a decir lo que hemos hecho mal o lo que estamos haciendo mal. Éxodo 32. Introduzco lo que va a ser la lectura. En Éxodo 32 vemos a Moisés, que está en el monte Sinaí. Escuchadme ahora mientras buscáis. Moisés está en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios, que Dios los escribe en unas tablas, y baja Moisés con esas tablas para comunicarlo al pueblo, que el pueblo se supone que debía estar esperando a que Moisés bajara del monte para explicarle lo que Dios les había dicho. Y cuando baja del monte, ¿qué se encuentra Moisés? Se encuentra que con las alhajas que las egipcias habían dado a las israelitas antes de salir de Egipto, porque el Señor había tocado el corazón de las egipcias para que esas mujeres fueran con toda liberalidad a darles sus joyas de oro y plata a las israelitas para que no se fueran con las manos vacías. Eso está en Éxodo. Con esas joyas hicieron un becerro de oro, un animal que tiene cuernos y que come hierba, y le dijeron: tú eres nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y a mí me da vergüenza, pero no porque le acuse a ellos. A mí me da vergüenza porque puede haber ídolos en nuestra vida a los cuales nosotros le digamos: tú eres mi Dios que me sacaste de la esclavitud del pecado. Y Moisés se encuentra con las tablas de la ley en la mano, con aquel panorama, y llama a su hermano Aarón y le dice: Aarón, ¿qué pasa aquí? ¿Qué habéis hecho? Éxodo 32, 25, dice que viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por el Señor?
Y paro aquí. Moisés, viendo todo aquel jolgorio, viendo toda aquella fiesta, viendo toda aquella romería que habían formado en torno al becerro de oro, a una imagen hecha de oro, Moisés se pone a la puerta del campamento de Israel y dice: ¿quién está a favor de Dios? ¿Quién? De todos vosotros. Que venga. Y dice el texto, y sigo la lectura, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Todos los hijos de Leví. Por eso la tribu de Leví es una tribu especial. Delante de Dios Él no le dio heredad entre sus hermanos. Vosotros no tendréis un trocito de tierra igual que las demás tribus. Jehová es vuestra heredad, como Él os ha dicho. Por eso, desde entonces, los levitas y todas aquellas personas que dejan todo lo que tienen, que dejan sus empleos y que dejan todo para servir al Señor, Dios es su heredad, como Él les ha dicho. ¿Quién está por Dios? Que se venga conmigo. Moisés no le había dicho nada más, Moisés no le había dicho lo que iba a pasar, ni lo que iban a hacer. Que se vengan conmigo. Ya estáis vosotros aquí, todos los hijos de Leví, ¿verdad? Los hijos no son los 3 hijos que tenía Leví, Gersón, Coat y Merari, ¿verdad? Son los descendientes de Leví. Estaban allí todos, un buen grupo de hombres. Y les dijo Moisés: ¿vosotros sois? Sí. Los del resto siguen con la fiesta, ¿no? Sí, vale, dejadlos. Y coged cada uno su espada. Voy a seguir leyendo, ¿verdad? Porque no quiero citar mal. Dice: y Moisés les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron aquel día como 3,000 hombres. Ni más ni menos. Tomad vuestra espada y a vuestros hermanos que están con el becerro, a vuestros parientes que no están con Dios, que están contra Dios, tenéis que matarlos. Hermanos, este texto tiene su interpretación. No debemos decir, o no podemos decir, es que se nos ha predicado hoy que tenemos que matar a nuestros hermanos que no son creyentes, o a nuestros padres que no lo son. Eso no es lo que dice la Biblia. Estas cosas, nos dice el apóstol Pablo, que acontecieron como ejemplo para nosotros y están escritas para nuestra amonestación. Así que, ojo, hermanos, esto está escrito porque es historia, pero además está escrito para amonestarnos a nosotros, aquellos que somos los del nuevo pacto, que no vamos a ir a matar a nuestros padres porque sean inconversos, pero sí tenemos que tomar una decisión hacia ellos. Y mirad lo que dice en el último versículo, en el 29. Entonces Moisés, cuando ya hubieron matado a 3,000, dijo: hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Hay veces que la familia de la carne plantea un conflicto de lealtades. Ellos quieren que nosotros hagamos una cosa, lo que sea, y el Señor quiere que hagamos otra. Hay choque, hay conflicto. Es imposible estar al mismo tiempo a favor de Dios y a favor de nuestros familiares en la carne que no son creyentes, que no aman al Señor. El ejemplo de los levitas aquí
es muy claro. Ellos se definieron desde el principio, de una manera contundente y expresa. Nosotros estamos del lado de Dios, pase lo que pase. Ah, sí, ¿estáis del lado de Dios? Sí, pues coged la espada. Ah, eso no lo sabíamos. Bueno, aunque no lo supierais, ¿estáis del lado de Dios o no? Hermano, nada puede mostrar mejor nuestra entrega a Cristo que ser capaces de renunciar a nuestros seres queridos por amor al Señor. Nada puede mostrar mejor nuestra entrega y nuestra lealtad a Cristo. Bueno, pero esto es un poco extremo, ¿verdad? No es nuestro caso, porque, bueno, yo creo que todos, ¿verdad? En nuestra familia extendida, todos tenemos inconversos. Ninguna familia que sea grande, ¿verdad? Son creyentes todos, ¿verdad? Ni siquiera los que venimos ya de generaciones. Pero creo que tenemos que afinar un poco más. Porque si hablamos de creyentes dentro de una iglesia local, es necesario ser muy justos y huir de los favoritismos dentro de la familia de la carne. Cuidado con esto. Hay lugares en los que una sola familia en la carne ejerce la autoridad absoluta. Administra la asamblea a su antojo. Se reparten los cargos importantes entre padres, hijos, primos, sobrinos, hermanos, sin que esas personas sean santas ni capacitadas para llevar esa obra adelante. Solo por el parentesco. Son ministerios hereditarios. Se van pasando de padres a hijos como si estuviéramos hablando de una empresa o de una familia. Si se tratara de un negocio, ¿verdad? Es lógico que si yo tengo una tienda, yo la pase a mis hijos. Pues algunos han creído que esas mismas cosas se pueden hacer dentro de la iglesia local. Y el Señor prohíbe estas cosas. Si hay alguna persona, ¿verdad?, que no forma parte de ese clan que gobierna la iglesia y dice: oye, un momento, que yo quiero decir algo. Como mínimo se le ignora. Y muchas veces es alguien despreciado, discriminado y perseguido. Ojo, hermanos, ojo con esto. Ahora, ¿dónde está el equilibrio en cuanto a la familia de la carne? Porque hemos dicho que lo que nos dice la palabra no es que tenemos que matarlos, no es que tenemos que huir de ellos, no es que tenemos que despreciarlos. Bueno, pues no quisiera que en este mensaje pudiéramos llegar a extremos que creo que desagradan al Señor por ser fanáticos o por ser demasiado extremistas. Entonces quisiera decir algo en cuanto a la familia de la carne si no son creyentes. Es decir, los que estáis aquí, que tenéis familiares, esposo, esposa, hijos, padres, que no son creyentes. ¿Qué hacer con ellos? Bueno, hay que tener cuidado de no aislarse, porque lo primero es ver que es una persona perdida, tú eres una persona salva y dices: bueno, yo no quiero saber nada con esta persona. Y si puedes te aíslas, ¿verdad? No aislarnos de ellos de manera total, sino mantener el contacto siempre que sea posible para mostrarles el Evangelio. Hay que hacerlo con amor, paciencia. Hay que hacerlo también con ejemplo. No vale solamente hablarles. Hace falta que ellos vean cómo Cristo ha transformado tu vida. No vale solamente decirles: yo he descubierto el Evangelio, el Señor me salvó, tengo vida eterna. Sí, pero no se nota nada en tu vida diaria, sigues siendo igual. Que les presentemos también no solo el Evangelio, sino vidas transformadas. Estamos, ¿verdad?, con los que no son creyentes, que son cercanos a nosotros. Orar, eso siempre se nos olvida. Orar por nuestros familiares que no son creyentes. Muy importante.
Hemos dicho darles testimonio con nuestra boca, con nuestro ejemplo, orar y decirles que no vamos a participar en nada que desagrade al Señor. Mira, tú sabes que yo soy creyente y no voy a hacer nada que esté en contra de mi lealtad inquebrantable al Señor. Al principio, burla. Pues sí, pues se burlan de ti. Vaya, un extremista, vaya, un sectario, te han lavado el cerebro, te has metido en una secta, ¿verdad? Al principio burla, luego desprecio. Pero ¿sabéis qué? Cuando va pasando el tiempo, y nos lo han dicho muchos hermanos con mucha experiencia, cuando va pasando el tiempo, esa persona entiende que tu lealtad a Cristo está por encima de todas las cosas y quiere conocer a ese Cristo que tú conoces. Y os pongo el ejemplo. Juan 7:5, ya lo he dicho hoy, ¿cuántas veces? 4 o 5 veces. Juan 7:5, todo el mundo sabe lo que dice Juan 7:5. Ni aun sus hermanos creían en él. Voy a mirarlo, no sea que no lo diga eso. Juan 7:5, ¿me lo comprobáis, los que tenéis la Biblia? Bien, era ese texto, sí, no me he equivocado. Juan 7:5. Escuchad ahora bien, porque aquí viene la clave de lo que estamos diciendo. Vamos a darles testimonio, vamos a darles ejemplo, vamos a orar por ellos, pero les vamos a decir dónde está el límite, dónde está la frontera. De aquí no paso, porque es mi lealtad al Señor. Al principio burla y desprecio, pero luego, ejemplo de Jesús, ni aun sus hermanos creían en él. ¿Sabéis? Esto sería sobre el año 30 y algo de nuestra era. En el año 90 y algo, se terminó de escribir el canon de la Biblia. Después del 95 ya no hay libros de la Biblia escritos. El último que se escribió pues sería el Apocalipsis, sería el Evangelio de Juan, por ahí está la cosa, pero sobre el 90-95 ya se termina el canon bíblico, no hay más libros de la Biblia escritos. Así que desde el año 30 hasta el año 70, 80, hay 2 hermanos, atención aquí, 2 hermanos de Jesús que escriben 2 libros de la Biblia, ni más ni menos. ¿Os suenan? ¿Quién sabe el nombre de algún hermano de Jesús que escribiera un libro de la Biblia? Santiago. ¿Y otro? Judas. Santiago, Jacobo, ese es el mismo, y Judas. 2 escritores bíblicos, entre personas que ni aún sus hermanos creían en él. ¿Cómo pudo acontecer esto? Bueno, hermanos, siempre es por la obra del Espíritu Santo, siempre. Pero el testimonio de Jesús, la lealtad de Jesús, la oración de Jesús hacia sus hermanos, que nosotros la suponemos, ¿verdad?, hizo que con el paso de los años estos 2 hermanos de Jesús no fueran unos creyentes, todos creyentes, hermanos, pero no fueran unos creyentes que no hicieran nada. No, ellos se lanzaron a la piscina. Escritores bíblicos, venga. Judas y Jacobo o Santiago. Así que, hermanos, no perdamos nuestra esperanza en el Señor de que Él puede hacer una gran obra si nosotros estamos orando y dando testimonio a nuestros familiares que no son del Señor. Bueno, yo haría un resumen de todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Porque hemos dicho muchas cosas y alguien puede decir, algo se me habrá escapado. Bueno, pues ahí va el resumen. Punto número 1. Respetamos y amamos a nuestra familia natural, aunque se trate de personas inconversas. Somos conscientes del fuerte vínculo que la sangre establece y debemos mantener nuestro afecto, nuestro testimonio y nuestro respeto hacia ellos siempre que sea posible. Así que amor
y respeto a nuestra familia de la carne siempre que sea posible. Punto número 2. Cuando hay conflicto de lealtades, esto que hacemos de los puños, que no es mío tampoco, hermanos, ya sabéis de quién es. Cuando hay conflicto de lealtades entre las exigencias de la familia de la carne y nuestra fe en Cristo, el Señor establece que el amor hacia Él debe superar con creces el afecto que nosotros sentimos por nuestros seres queridos. Siempre debemos escoger la gloria de Dios, cueste lo que cueste. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no estoy diciendo aquí que yo haga todas estas cosas, pero cueste lo que cueste, hay que hacerlo así. No se pueden ver ciertas actitudes o ciertos comportamientos que hemos visto que echan por tierra todo esto que estamos diciendo. Punto número 3, y agarraros al banco, ¿verdad?, porque creo que está dicho conforme la enseñanza bíblica. Es por eso, por lo que según lo que aprendemos en la Biblia, rechazamos los favoritismos, las preferencias, los clanes, el nepotismo, luego lo podéis buscar en Google si alguien no lo sabe, los amiguismos y los enchufismos dentro de la iglesia local hacia los que son familiares o allegados. Somos conscientes del daño que produce dentro de la iglesia de Dios el tener dichas actitudes y por eso no queremos, escuchadlo bien, hermanos, no queremos tratos especiales hacia los más cercanos, atendiendo solamente al parentesco y no a motivos espirituales. Ahora, entonces, con lo que estás diciendo, si yo soy hijo de un responsable de la iglesia, madre mía, no voy a ser responsable jamás. Yo no estoy diciendo eso. Si nuestro familiar anda conforme al Espíritu y tiene los dones para llevar a cabo ese ministerio que nosotros queremos poner en sus manos, da igual que sea mi padre, que sea mi hijo o que sea mi hermano. Si tiene los dones, si tiene el fruto, tenemos que promover eso, tenemos que promocionarlo, claro que sí. Pero lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es promocionar a personas que están llevando vidas impías para que hagan actividades santas. Eso no podemos consentirlo. Bueno, este no era un mensaje solo de exhortación, ¿vale? También hay una parte de consolación y de edificación. Y con eso voy a terminar. Le doy gracias a Dios por la familia de la fe. Le doy gracias a Dios por mis hermanos y por mis hermanas. Le doy gracias a Dios porque en mi familia de la fe he podido establecer lazos más profundos, más sólidos que los lazos de la sangre. Y por eso le doy gracias a Dios por mi familia de la fe. Le doy gracias a Dios porque me ha regalado a personas que trabajan conmigo y que viven dentro de la voluntad del Señor, que quieren agradar al Señor, que se equivocan, pero siempre tienen la intención de agradar al Señor. Le doy gracias por esas personas. Le doy gracias por poder compartir tantas cosas con ellos y con ellas, a pesar de que a muchos hace unos años que ni siquiera les conocía, y otros que los conoces y a los 3 días dices, parece que hemos estado juntos toda nuestra vida. Y sobre todo, más que todas las cosas, estoy asombrado y celebro mi pertenencia a la familia de Dios.
No entiendo cómo el Señor me puede haber adoptado como hijo suyo, pero ha sido así. Él ha querido por su gracia que yo forme parte de su pueblo igual que vosotros. Le doy gracias a Dios y le damos gracias a Dios de que Cristo nos trate como sus hermanos. Y Él diga, anunciaré mi nombre a mis hermanos. Él es el primogénito de muchos hermanos y Él diga que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Damos gracias a Dios porque somos hijos de Él por la fe, miembros de su linaje, unidos a su estirpe, adoptados en la casa de nuestro gran Dios y herederos con Cristo de las riquezas divinas. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia con hermanos imperfectos, pero hijos de Dios, como somos nosotros, de un Dios grande, de un Dios santo y de un Dios salvador. Esa es nuestra verdadera familia celestial. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a orar.